Hola, bienvenidos a esta cuarta entrega del Carpis Live. Eh, Hoy vamos a hablar sobre las sesiones B2, B3, B4 y B5 que corresponden al módulo B de bases estadísticas para la investigación en salud del Carpis. En esta ocasión nos acompañan Suset. Ah, ¿tengo que decir algo? Sí. Ok, soy Suset, soy la asistente de Llama y ya. Ok, y también nos acompaña Sara. Hola, soy la coordinadora de Data Estadística y Epidemiología del Instituto Nacional. Mucho gusto. Ok, y bueno, como les comentaba, los temas que vamos a ver que corresponden a cada una de las sesiones del CARPIS son el B2 sobre estadística descriptiva, B3 sobre contraste de hipótesis principalmente sobre el valor de P, B4 sobre inferencia estadística o los intervalos de confianza y B5, que está muy largo el título, lo voy a leer, interpretación de datos epidemiológicos, odds ratio, hazard ratio, intervalos de confianza y las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Entonces, bueno, pues para empezar esto, ¿qué entendemos por estadística o por parámetros estadísticos en investigaciones en salud? Es pregunta al aire, ¿no? Cualquiera Es pregunta al puede aire. contestar. A ver, Sara. ¿Me repites la pregunta, por favor? Estaba leyendo. ¿Qué entendemos por un parámetro estadístico o datos estadísticos en investigación en salud? Antes de empezar a hablar ya de los conceptos más específicos. Pues, a ver, yo creo que una medida estadística mide como la probabilidad entre la, como entre la variabilidad de datos que hay para que ocurra un evento o que no ocurra. Eso yo entiendo. Ok, sí, un poco. Sara, ¿alguna otra idea? Pues son, como dices usted, son variables que podemos medir y que estas nos van a hablar sobre la probabilidad de que un evento se lleve a cabo. Ok, muy bien. Pues sí, como mencionan, son mediciones y cuando hablamos de estadística, estas mediciones son aproximaciones o estimadores de lo que probablemente está pasando en una población delimitada, ¿no? O a veces no delimitada y que queremos extrapolar a partir de una muestra. La diferencia entre un dato estadístico y un parámetro es que, en teoría, el parámetro es el valor que representa la realidad, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver importante cuando lleguemos a discutir los intervalos de confianza. Y en estadística, pues casi siempre lo que tenemos son eh, indicadores o valores que nos aproximan o que hacen resumen de estas mm, variables que estamos midiendo y que queremos o creemos que estamos siendo capaces de traspolar hacia la realidad. Está un poco eh, metafísico el concepto a lo mejor, pero en la estadística pues no siempre lo que estamos obteniendo es una representación adecuada de la realidad y pues podemos decir que es la distribución de valores numéricos que representan la frecuencia o las diferencias de eventos que aparecen o que no están presentes, etcétera. Pero bueno, para hablar de estadística tenemos que hacer una diferenciación entre los dos tipos principales de estadística que vamos principalmente a usar en investigaciones en salud. Lo más básico y que desde secundaria, a lo mejor y hasta desde la primaria conocemos, son las medidas de tendencia central. Y estas medidas de resumen forman parte de la estadística descriptiva. Como el nombre lo indica, la estadística descriptiva se encarga de describir los eventos o describir los hechos que estamos midiendo o cada uno de estos parámetros que hemos medido. Simplemente, pues, otorgándole valores que resumen la información. Y por otro lado está la estadística inferencial. En esta pues ya podemos hacer otro tipo de análisis en el que nos permite realizar contraste de hipótesis
o como el nombre indica, inferencia sobre cómo esta información puede aplicar a una población más grande o a un universo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces la principal diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial es que en la estadística descriptiva simplemente estamos acotados a lo que a la muestra que medimos, mientras que en la estadística inferencial asumimos que podemos hacer generalizaciones a partir de estos datos porque pueden aplicar a una población más grande, ¿no? Que sería el universo o la muestra, más bien el universo. ¿Sí? Entonces, pues los conceptos quizá que se discuten en la sesión B2 son muy sencillos, no requieren de grandes avances o una curva de aprendizaje muy compleja para nosotros, ya que son conceptos familiares. No sé quién quisiera hacer un resumen de las medidas de tendencia central, de los rangos. Bueno, primero de las frecuencias, ¿no? Frecuencias absolutas, frecuencias relativas. ¿Usted? A ver, a lo que recuerdo en ese módulo se veía como pues lo normal de que la moda, la mediana y La media. y la media, ajá. Ok, pues bueno, empecemos desde lo más sencillo, ¿no? Cuando hablamos de estadística descriptiva, lo más sencillo es hablar de las frecuencias. ¿Cuántas veces se repite un evento o cuántas veces aparece un evento en determinada ocasión? Y esto lo podemos hacer de forma absoluta diciendo, bueno, de las veces que tiré una moneda al aire, de 100 veces, 50 veces cayó águila y 50 veces cayó sol. Esas son las frecuencias absolutas. Que igual este no es el mejor ejemplo para hablar de eso, pero sí el más sencillo para razonarlo. Si queremos hablar entonces de la frecuencia relativa, es el porcentaje que representa cada una de estas veces que lanzamos la moneda. Como fueron 50 y 50 de un total de 100, pues siguen representando 50% y 50% de las veces que lanzamos la moneda. Sin embargo, si hubiéramos decidido otra proporción, pues esto se modificaría el porcentaje. También si hiciéramos la comparación entre diferentes eventos o si dijéramos, bueno, ¿cuántas personas terminan la carrera de medicina? Entonces la frecuencia sería diferente, ¿no? Cada semestre tendríamos un número diferente de personas y a lo mejor no estaría siendo eh, acumulado, o bueno, quizá el problema más adecuado sería en una escuela de medicina, ¿cuántos estudiantes han egresado? Entonces iríamos sumando cada una de las generaciones el número y esto, la suma nos daría una frecuencia acumulada, que es otra de las formas en las que podemos plantear esto. Y ya después, otro de los puntos importantes de la sesión son las medidas de tendencia central, que ya nos comentaba Suset. La moda, la mediana, la media. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre cada una de estas? Pues la moda sería el valor de los datos que nosotros tenemos, el valor que tenga más frecuencia, eso sería nuestra moda. Por ejemplo, si agarráramos, les pusiéramos a preguntar a un grupo de personas su edad y supongamos que hay mayor cantidad de personas que tengan 25 años que de todos los demás blancos, se diría que el 25 sería la moda, mientras que la mediana representaría como un valor central en los datos, o sea, como lo que estaría en medio del 50 y 50, no sé cómo explicarlo. Y la media sería no sé cómo explicar la media. Bueno, pues sí, la moda es el número que más se repite o el valor que más frecuente encontramos en una serie de mediciones. La mediana es el punto central. Si organizamos a todos estos valores en orden, pues, cronológico o continuo, o sea, si los ponemos más bien en un orden secuencial, y el valor que se encuentra justo en el medio sería nuestra mediana, y la media es la sumatoria de todos estos valores dividida entre el número total de valores que tenemos, que sería equivalente a lo que conocemos como un promedio, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las medidas de tendencia central, son la base de la estadística descriptiva.
A partir de ellas también podemos obtener rangos, que pues un rango es un conjunto de valores que están comprendidos entre dos límites. Y también podríamos dividir estos rangos o esta información numérica en percentilas, ¿no? Dependiendo de cómo quisiéramos dividirlas. Pero bueno, creo que hasta ahí es suficiente. Para investigación a lo mejor y sí son las bases, pero no es necesariamente lo que nos compete más en esta ocasión. En esta transmisión queremos discutir más sobre aspectos un poco más complejos o que a veces nos causan conflicto cuando estamos leyendo un artículo científico. Y bueno, vamos a pasar a los temas que se incluyen en la sesión B3 sobre contraste de hipótesis o el valor de P. Aquí, pues, algo muy importante es definir que el contraste de hipótesis está basado en algo que se llama probabilidad binomial. La probabilidad binomial, pues, digamos que es una forma de predecir eventos. Entonces nos habla de que a partir de mediciones que nosotros realizamos podemos extrapolar o pensar que la frecuencia de los eventos se salió Sara que la frecuencia de los eventos es posible de predecir, como estaba comentando. Y bueno, la probabilidad binomial importante es que en la probabilidad binomial, para hablar del contraste de hipótesis, debemos de definir las hipótesis. Yo creo que desde el inicio de la carrera, inclusive hasta en la preparatoria, escuchamos los conceptos de hipótesis nula e hipótesis alterna. Aquí, desde el punto de vista más práctico, la hipótesis nula y la hipótesis alterna van a ser negar lo que creemos que es verdad o afirmar lo que creemos que es verdad. ¿Cuál de cada una de ellas es cuál? Bueno, la hipótesis alterna es donde digamos que afirmamos de forma positiva nuestra hipótesis. Es decir, decimos que cierto factor está asociado con el desarrollo de un determinado evento. Y la hipótesis nula, quizá como el nombre lo indica, es cuando negamos esta asociación o asumimos que esta asociación no existe, ¿no? Y usualmente la hipótesis más importante es la hipótesis nula, ¿no? Porque lo que queremos es rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, pues lo que nos favorece en una investigación sería aceptar la hipótesis alterna. ¿Cómo vamos a determinar si una hipótesis nula o una hipótesis alterna es la que aceptamos cuando hacemos un análisis estadístico? Pues aquí vienen los conceptos más interesantes de este tema, que son el alfa y el valor de P. El valor de P pues nos habla de la probabilidad. Ese no es realmente el significado de P, pero sí nos habla de la probabilidad de que nuestros resultados estén dados por el azar o que realmente sean resultados que puedan representar la realidad. No sé si Sara se va a volver a unir. Ya se unió. Ok. Bienvenida de nuevo. Y bueno, volvió. Estábamos hablando del valor de P y el valor de alfa, ¿no? Que son cosas diferentes. A veces en investigación decimos, bueno, quiero que tenga un valor de P menor de 0.05, pero ¿por qué? Porque nuestra alfa o el valor de alfa, que es un parámetro que estamos de forma arbitraria estableciendo como hasta dónde decimos que algo es verdad o no, pues nos dice si los datos estadísticos que estamos obteniendo o si esta información o este dato muy específico representa el resultado del azar o es resultado realmente de una asociación entre dos factores, o un factor y el desarrollo de un evento, ¿sí? Entonces el alfa digamos que es el punto de corte y el valor de P es lo que nosotros calculamos. Usualmente pues queremos que el valor de P sea menor que el alfa, porque como les mencioné, el alfa es un punto de corte, pero es un punto de corte para decidir qué hipótesis estamos aceptando, si la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Si nuestro valor de P es mayor al alfa, eso significa que tendríamos que aceptar la hipótesis nula, que representa falta de asociación entre el factor y el evento. Es decir, nuestra hipótesis o nuestra pregunta de investigación, pues la respuesta es que no existe tal asociación o que no existe una relación. Y para aceptar la hipótesis alterna, que es la que demuestra que hay una asociación entre una variable
y otra variable, que serían la variable dependiente y la independiente, pues es cuando tenemos un valor de P menor al alfa, que en este caso el alfa es 0.05 de forma arbitraria. Sin embargo, cuando hablemos de intervalos de confianza vamos a ver que esto se podría modificar, pero ya no estaríamos hablando de alfa, sino de el error que estamos dispuestos a aceptar en una investigación. Y como mencionaba, ¿no? El alfa es el error al que estamos dispuestos a aceptar como verdad dentro de una investigación. Cuando hablamos del valor de P nos referimos a que queremos que nuestro resultado, bueno, con un valor de P de menos de 0.05, queremos que nuestra información o la hipótesis que estamos confirmando tenga una probabilidad de ser verdad del 95% al menos. Si tenemos un valor de P de menos de 0.05, eso significa que existen menos del 5% de probabilidad de que el resultado haya sido por azar y no porque realmente existe una asociación. Mientras que si tuviéramos un valor de P mayor de 0.05, esto significa que tenemos más del 5% de probabilidades de que el resultado haya sido por azar y no necesariamente porque los factores o las variables que estamos estudiando estén asociadas o relacionadas. ¿Sí? Entonces básicamente esos son los conceptos más importantes de este módulo. No sé si ustedes tienen alguna duda hasta aquí. No, muy claro todo. ¿Sara? No, todo sé. Bueno, vamos construyendo a partir de cada uno de estos conceptos y pues el punto que seguiría sería discutir los intervalos de confianza. Cuando hablamos de intervalos de confianza, hablamos de algo a lo mejor completamente diferente a lo que es el valor de P. Porque el valor de P, usualmente cuando hablamos de él en investigación, nos sirve para pues, saber qué tan estadísticamente significativo es algo, pero solamente para eso. No nos habla tanto de la distribución de la información o no nos infiere más que simplemente el valor que nos está dando, ¿no? Solo nos dice si es estadísticamente significativo o no. En cambio, un intervalo de confianza es algo que nos da más información aún de lo que nos daría un valor de P para cierto parámetro o para cierto estimador. Y aquí regresamos al punto donde hablamos de la definición de estadística o datos estadísticos. Para hablar de los intervalos de confianza tiene que quedar claro que todo evento estadístico o toda más bien análisis estadístico tiene la intención de generalizar hacia una población o un universo, ¿no? En el contenido que adjuntamos en el curso se habla de la supervivencia de pacientes que fueron sometidos a trasplantes. Y bueno, esta población en la vida real tiene una N infinita, porque nosotros no sabemos o no podemos acotar o delimitar el número de personas que han sido trasplantadas. Pero ellos comentan más o menos que tienen una supervivencia, o asumamos que conocemos el parámetro, que el parámetro, recuerden, es la realidad o lo que se vive en la vida real. Asumamos que tiene una supervivencia esta gente de 360 días después del trasplante. Y pues esos son los parámetros, ¿no? N de infinito, una media de supervivencia de 360 días. Y digamos que una desviación estándar de lo cual no hablamos también, ¿no? Las desviaciones estándar son parte de la estadística descriptiva. Pero bueno, eso obviamos que la mayoría de las personas que están tomando el CARPIS lo conocen. Entonces les decía, ¿no? Tiene una desviación estándar, póngale de 20. Y nosotros, si tenemos una muestra lo suficientemente grande, y aquí ya hagamos la diferenciación entre la muestra y el universo o la población real, que era infinita, nuestra N va a ser ahora en la muestra, digamos, de 100 personas. Muy probablemente, como es una muestra mayor de 30, que ya podemos decir que es una muestra grande, o a veces cuando ya tenemos un número acotado de personas de más del 30%, pues podemos decir que es una muestra grande y representativa. Tenemos la generalización de que nuestros resultados van a ser muy cercanos a la realidad, o que la muestra va a ser representativa de los datos y muy probablemente la media que obtenemos va a ser similar a la media real
y la desviación estándar a lo mejor, y es también similar. Sin embargo, la desviación estándar no nos habla de cuál pudo haber sido el rango de supervivencia de toda la población de este infinito. La desviación estándar solamente nos dice el rango de resultado que tiene la muestra, y ese sí puede ser muy variable. Entonces, el intervalo de confianza, de lo que nos sirve o para qué es lo que es útil, es para estimar cuál es la variabilidad de los resultados, no en nuestra muestra, sino en la población completa. Y por lo tanto nos da mucha más información que simplemente la media, que es lo que podíamos pues simplemente sacarle un valor de P, ¿no? A los intervalos de confianza también se les puede calcular su valor de P. Para el cálculo de intervalos de confianza no hablamos de calcular el intervalo de confianza, sino de construir el intervalo de confianza. Para ello es necesario pues conocer la desviación estándar, la varianza, bueno, y el error estándar, ¿no? Esto no lo vamos a discutir aquí, eso lo aprenden muy bien en los videos, y como tal no es el objetivo del curso que aprendamos a calcularla o a construirlas, pero los intervalos de confianza, pues sí es importante que sepan que nos ayudan a estimar el rango o la variabilidad de los datos en una población, no solamente en la muestra, ¿sí? ¿Hasta aquí, claro? Sí, muy claro. ¿Alguna aportación? No, de hecho no. Me pareció muy claro todo. Bueno, pues entonces, cuando ya entendemos que este es el objetivo de los intervalos de confianza también nos pueden ayudar para saber si algo es estadísticamente significativo o no. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Un intervalo de confianza amplio o un intervalo de confianza lo más estrecho posible? Lo más estrecho posible, ¿no? En teoría sí, sin embargo, pues va a depender de la magnitud de la muestra o de la población que estamos estudiando. Entonces sí, si bien es adecuado que sea estrecho, porque pues eso significa que no hay variabilidad, y eso también va a depender un poco de qué tanto, qué tanto es importante para el problema en específico que el intervalo sea estrecho. Porque si queremos como que tener una población muy homogénea y queremos que nuestros datos sean como súper precisos y súper pequeños y súper exactos, porque lo que queremos demostrar es de que ese es el valor o estos son los números de días que las personas viven después de los trasplantes, pues ya a lo mejor sería de interés que el intervalo sea estrecho, pero no necesariamente es una regla general. Y la amplitud del intervalo de confianza no es lo más importante. Lo más importante es qué valores incluye, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Hay muchas formas de construir intervalos de confianza. Hay intervalos de confianza para medias, para diferencia de medias, para proporciones y para razones. Y para la diferencia de proporciones y la diferencia de razones. Entonces, algo muy importante es hacer la diferenciación de cómo lo vamos a interpretar, porque es bien diferente. Para las medias, bueno, las medias son valores continuos o discretos. ¿Puedes repetir la pregunta, Yama, por favor? Las No sé. medias son valores continuos o discretos. Son discretos, ¿no? Porque cambian según las variables que toman, ¿sí? Son continuos porque incluyen los decimales. Entonces, las razones, las medias, las proporciones, todos son valores que son continuos, ¿no? Porque si hacemos la división de una razón, pues termina siendo una fracción, y las fracciones son números continuos como 1.5, 0.89, etc. Y bueno, todos estos valores van a tener una diferencia primordial, ¿no? Las razones son divisiones, ¿no? Un valor sobre otro valor nos da un resultado. 1 entre 1 es 1. O 2 entre 2 es 2. Y las diferencias o las medias, cuando queremos compararlas, que creo que aquí me faltó hablarles de un concepto, ¿no? Si quieren, vamos a introducir aquí algo que es más de la sesión B5, pero que nos va a ser muy útil para comprender la importancia de los intervalos de confianza. Los conceptos de odds ratio, relative risk,
hazard ratio y pues básicamente esos son razones. Pero ¿por qué son razones si nos hablan de diferencia, no? El riesgo relativo es cuánta diferencia hay de riesgo entre una exposición y otra para determinado evento, ¿sí? A veces la exposición es la exposición contra la no exposición, cuánta diferencia hay para desarrollar un evento. Pero, ¿por qué si es una diferencia es una división y no una resta, ¿no? Porque podríamos poner el riesgo mayor menos el riesgo menor, que sería el riesgo absoluto que tenemos de desarrollarla comparado con los expuestos y los no expuestos. ¿Por qué no? Porque muchas veces en estas exposiciones o en salud, el proceso de desarrollar un evento después de una exposición, es muy pequeña la diferencia que hay desde el punto de vista matemático numérico. Entonces, otra forma de expresar diferencia es si dividimos estos dos valores y de esta forma podemos saber cuántas veces es mayor el riesgo, ¿no? Si decimos, bueno, el riesgo de, y esto lo voy a inventar, no tiene nada, no está basado o fundamentado en ningún estudio, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón desde las pequeñas, si fumas es de 15 y si no fumas es de 2, pues ahí el riesgo digamos que es de 13, ¿no? Pero pues no es la cosa, bueno, a lo mejor ahí me fui muy, muy grande la diferencia, pero la realidad es que no es así, no es como que 2 y 3 y 15 es como hay gran diferencia, pero la realidad es que los casos digamos que son 2.5 y 1, entonces ahí creo que es más conveniente decir, bueno, es 1.5 veces más frecuente en las personas que fuman que en las que no fuman. Y para obtener ese valor, pues hacemos la división entre el 2.5 y el 1, o el 1 y el 2.5, ¿no? Que nos daría como valores tipo 1.8, 0.89, 0.60, así. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la división, o cuando hacemos o construimos una razón, hablamos de la cantidad de veces que un número está contenido dentro de otro, y por lo tanto nos dice la frecuencia en veces de el riesgo de desarrollar cierto evento. Por eso existen las divisiones. Pero cuando no hay diferencia entre los dos valores, el resultado de esta división o de esta razón no es cero. A diferencia de si hiciéramos pues las restas o las diferencias entre los valores, donde si ponemos 1 menos 1, 0, pues en las razones eso no aplica. 1 entre 1 es 1. 2 entre 2 es 1. ¿Sí? Y esto es algo muy importante para cuando hablemos de los intervalos de confianza, cuando se tratan de intervalos de confianza para odds ratio, hazard ratio y riesgo relativo, ¿sí? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, lo que más me sirve, por ejemplo, a mí para esas medidas es encontrarle como un propósito, porque por ejemplo, a mí si me lo explican de que en números y así, a lo mejor no le entienden mucho o yo no le entiendo mucho, pero ya si me dicen como de que el propósito de estas medidas es para encontrar factores de riesgo, ¿cuántas veces más es probable que un evento o una enfermedad o un evento de salud ocurra en cierto grupo que en los controles o en los que no, o en las personas sanas o las personas que no estuvieran expuestas a ese evento? A lo mejor como que es más... Ajá, así como lo mencionas, pues es más fácil de entender el concepto. Y de ahí lo importante para ahorita esto de los intervalos de confianza es que no podemos hacer la resta, porque si hacemos la resta nada más sabemos como la diferencia absoluta entre el riesgo que tienen las personas no expuestas y expuestas, o los dos grupos diferentes de exposición, para conocer el resultado. Y eso no nos habla de la cantidad de veces que es más frecuente en un grupo o en otro la presentación del evento, sino nos habla de pues nada más qué diferencia hay. Si queremos saber la cantidad de veces que es más frecuente, tenemos que hacer una razón o una división, ¿no? Y por eso, si hacemos una división... O sea, por eso se llaman como medidas de asociación, asocian los eventos, pero hasta ahí pues no te da como que algo muy concreto, ¿no? Ajá. Sí, pero eso un poco no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando ahorita. Pero sorry. eso, bueno, luego lo vamos a hablar cuando hablemos del siguiente módulo.
Regresando a los intervalos de confianza, entonces nos sirven primero, como ya lo habíamos mencionado, para estimar la variabilidad de los datos en la población y no nada más en la muestra, porque pues en la muestra para eso tenemos la desviación estándar, pero también nos sirven para hablar de la significancia estadística. No nos depende la significancia estadística de qué tan estrecho sea nuestro intervalo de confianza, sino de qué valores incluye. Si nuestro intervalo de confianza es para, bueno, si lo construimos para ver o describir medias o diferencia de medias, que sería, bueno, la diferencia entre edades de un grupo, la diferencia entre el IMC de un grupo, pues si queremos ver la diferencia de medias, si tenemos 1 menos 1, el resultado es 0. Entonces, si nuestro intervalo de confianza incluye el valor de 0, se dice que no es un resultado estadísticamente significativo porque incluye el hecho de que muy probablemente o que probablemente en algún punto de la realidad o en algún punto de este universo la diferencia no existe. O sea, es 0 la diferencia y por lo tanto lo que estamos comparando es igual. Y por lo tanto pues no es estadísticamente significativo. ¿Sí? Y por lo tanto, o por otro lado más bien, cuando hablamos de que tenemos intervalos de confianza para razón de momios o odds ratio, o para riesgo relativo, o para hazard ratio, que son razones, que son divisiones, en el que la diferencia es 1 cuando son iguales, si nuestro intervalo de confianza incluye el valor de 1, hablamos de que no es un intervalo de confianza o no es un resultado más bien estadísticamente significativo porque incluye el 1, donde dice que la diferencia en algún punto pues no existe, son iguales, ¿sí? Y por eso podemos decir que no es estadísticamente significativo. Y esas son las dos funciones que tiene el intervalo de confianza principalmente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna participación que quieran hacer? Yo no. Bueno. No, nomás lo único que se me hace como importante recalcar es que pues los intervalos de confianza dependen mucho también del tamaño de la muestra, los márgenes de errores y los niveles de confianza. Exacto. Porque, o sea, si lo ves nada más como un número o como una acción, no te sirve tanto que si consideras todos los factores de los que depende. Uh-huh. Y eso nos habla de algo muy importante y que es parte de las evaluaciones de el CARPIS, que es el teorema del límite central, ¿no? Que nos dice que, bueno, entre más grande sea una muestra, más probabilidad existe de que nuestro intervalo de confianza sea que represente un resultado estadísticamente significativo y que además incluya pues la realidad o que sea correspondiente con el universo real que estamos estudiando. ¿Sí? Sí, entonces, de hecho, yo tengo entendido que con el teorema del límite central podemos garantizar que la distribución de nuestra n sea como que normal, o sea, que el universo sea lo más similar a la realidad. Sí, pues exactamente es eso. Y por lo tanto, también, o sea, entre más grande sea una muestra, pues más probabilidades de que siempre va a salir un resultado estadísticamente significativo. Y bueno, ahora ya vamos a pasar al último punto de las sesiones, que es la sesión B5, que es sobre interpretación de los datos estadísticos o datos epidemiológicos, que incluyen el riesgo relativo, el odds ratio o razón de momios, el hazard ratio, los intervalos de confianza, etc. Pero ahora ya desde un punto de vista más práctico, ¿no? ¿Cómo interpretamos estos valores? Antes de llegar como al ejercicio que queremos o que vamos a hacer, sí me gustaría como, no sé si Suced o Sara tienen aportaciones que hacer para definir riesgo relativo, razón de momios, etc. Sí, por ejemplo, el riesgo relativo es, o sea, en epidemiología lo llaman como incidencia. Nosotros en medicina lo llamamos como un factor de riesgo, por decirlo así. Y esto, pues, es estadística, es como la probabilidad de que un factor de riesgo cause una enfermedad, más o menos. Más bien cuantifica como el exceso de riesgo, ¿no? Para que
Sí, y la fuerza de asociación de eso, sí, sí, Sí. La asociación, lo de la asociación o la fuerza de asociación entre dos eventos sería ya el odds ratio, mientras que el hazard ratio sería más bien como la medida del efecto de una intervención sobre pues nuestra variable de interés a lo largo de un tiempo. Ajá, bueno, el riesgo relativo, pues ya lo vimos y Susan lo había explicado muy bien cuando estábamos hablando de los intervalos de confianza. No es cuántas veces es mayor el riesgo o cuál es el exceso de riesgo que tenemos en un grupo expuesto a X contra un grupo no expuesto para el desarrollo de un evento determinado. Eso es el riesgo relativo. Sin embargo, pues podríamos asumir que la razón de momios es lo mismo. Sin embargo, no es para nada lo mismo. Utilizamos la misma información para calcularla, pero no se utiliza la misma fórmula, no es la misma operación matemática que se utiliza para obtener ambos resultados. Y a veces también en investigación asumimos que un odds ratio representa un riesgo relativo. Sin embargo, si bien sí, el odds ratio nos habla también del riesgo de desarrollar un evento. Este es comparado primero con el riesgo de no desarrollar el evento, ¿sí? Por eso el estudio de casos y controles es el que no nos puede dar un riesgo relativo jamás, o sea, siempre se va a dar a partir de razón de momios, ¿no? Y por el otro lado, un estudio de corte sí nos puede dar riesgos relativos. Pero bueno, usualmente cuando tenemos un odds ratio y un relative risk o riesgo relativo, asumimos que es lo mismo, ¿no? Es que tanto un factor de riesgo aumenta o reduce la probabilidad de desarrollar un evento o una enfermedad o un desenlace determinado, ¿no? Y tenemos aquí algo que sí es importante conocer, ¿no? Si tenemos que si nuestro relative risk o riesgo relativo, nuestro odds ratio, razón de momios, es mayor de 1, significa que el riesgo es mayor para los expuestos, ¿no? Sin embargo, si nuestro valor de cualquiera de los dos estimadores o medida resumen es menor de 1, eso significa que el factor que estamos estudiando en ese caso puede ofrecer cierta protección porque se presenta en menor medida que en las personas que no están expuestas el evento que es de interés, ¿sí? Y bueno, eso es una generalización importante. También tenemos el hazard ratio, que como comentaba Sara, tiene que ver con la temporalidad. El hazard ratio es más, bueno, ya sea un odds ratio o un riesgo relativo. Sin embargo, si estamos nosotros midiendo desenlaces negativos como la muerte o la mortalidad, o si estamos haciendo muchas mediciones en las que el factor temporal es muy importante, pues entonces hablamos de un hazard ratio, ¿no? De cuántas personas sobreviven a tal tratamiento o cuántas personas sobreviven a la enfermedad si estamos estudiando la historia natural de la enfermedad. Y bueno, esas serían las diferencias principales. Algo que también se me pasó decir hace rato, cuando hablamos de los intervalos de confianza, el intervalo de confianza usualmente tiene un... Eh, ah, el 95% y el 99%. Lo acabas de mencionar tú, Sara. ¿Cuál es el término para eso? Ah, Dios, se me fue. No te escuchas. Es un... Espera. El error... No. Sí, sí, aguanta. margen de error, ¿no? Pues sí es el margen de error, pero creo que tiene un término más específico. Sí, tiene otro nombre, pero sí, ajá. Sí, lo podemos ver como margen de error porque no me Ajá. acuerdo. Pero no, tiene un nombre más específico. Esperen. A ver, No les quiero fallar. a ver, los parámetros. Es que sí es margen de error. Los parámetros de los que depende el intervalo de confianza son el margen de error, el No. tamaño de la muestra, los niveles de confianza. Bueno, no se llama margen de error, pero si nos entienden, o sea, en el intervalo de confianza, a diferencia del valor de P, que siempre es 0.0, casi siempre es 0.05, en el intervalo de confianza no siempre es el 95%, que es lo más usual, pero también se pueden hacer intervalos de confianza hacia el 99%, que representaría tener un valor de P menor al 0.01%, ¿sí? Pero eso no es tan común.
Y ahora vamos a ver un ejemplo de una tablita donde vamos a interpretar si algo es significativo o no, ¿no? En este estudio estaban calculando los hazard ratios con intervalos de confianza del 95% en la muerte de personas que, de acuerdo a los niveles que tenían de vitamina D, ¿sí? La muerte ya sea por riesgo cardiovascular o por todas las causas o por causas no relacionadas a lo cardiovascular. No sé si ustedes ya están viendo la tablita. Entonces tenemos estratificados los grupos de acuerdo a los niveles de vitamina D en menos de 25, de 25 a 49.9, de 50 a 74.9, de 75 a 99 y mayores de 100, ¿no? Que los mayores de 100 realmente pues no calcularon nada. Solo era como una referencia. Las personas que tenían menos del 25%, menos de 25 nanomoles de vitamina D, tuvieron una mortalidad por todas las causas de 2.5% con un intervalo de confianza entre 1.64 y 3.80. Ahí, pues sí me gustaría que me ayudaran a interpretar qué significa eso. Yo sigo sin encontrar la tablita, espérenme. Ok, bueno, pues yo me voy adelantando un poco, ¿no? Pues eso significa que tienen el 2.50 es el hazard ratio, ¿no? Eso significa que se mueren 2.5 veces más que la mayoría de las... que el grupo con el que los estaban comparando más bien. Y su intervalo de confianza pues va del 1.64 al 3.8. No incluye el 1, que en este caso sería el valor de referencia porque es un hazard ratio, es una razón. Y pues por lo tanto es estadísticamente significativo, ¿no? Y pues nos habla de que pues es grave tener menos de 25 nanomoles de vitamina D. Sin embargo, tenemos que los de 50 a 74.9 tienen una mortalidad por todas las causas, hazard ratio de 1.24, pero un intervalo de confianza de 0.95 a 1.62. Ahí ya les incluye el 1, entonces ya no es estadísticamente significativo, ¿sí? Entonces, no sé, Sara, ¿tú ya tienes la tablita? Sí, pero hay mucho ruido ahorita. Ah, ok. Bueno, Suset, estamos esperándote para que nos ayudes. Ok, ya. Bueno, entonces dime, de los que se mueren, los que tienen de 75 a 99 nanomoles de vitamina D, ¿cuál es la mortalidad o cómo interpretas los resultados del hazard ratio por muerte por causas cardiovasculares? Dios mío, ay. Pues se supone que tiene un 1.36% de tasa de mortalidad, pero el intervalo de confianza es de 0.89 a 2.07, lo cual no sería significativo, ¿verdad? Y bueno, primero, ¿qué significa el 1.36? ¿Es el hazard ratio? Ajá, pero ¿qué significa? ¿Cuántos se mueren más que el grupo con el que los están comparando? Es 1.36 más probable que... ¿o no? Ok, bueno, cuando hablamos de las razones, la unidad, que es el 1, sería el 100%, ¿no? Por eso cuando es 1 entre 1, 1.36 entre 1.36, el resultado es 1. Entonces no hay diferencia. El 1, digamos que es el 100%, que equivaldría al 0, porque es lo mismo, ¿no? La unidad es la que equipara a ambos grupos. Pero una vez que aumenta de 1, eso significa que ya hay un riesgo mayor, un riesgo real. A diferencia que entonces, si fuera menos, sería como que ellos están protegidos. Tienen 36% más probabilidades de morir. Ah, ok, entonces eso se maneja con
con porcientos como cerrados. Pues, digamos absolutos, ¿no? Ya no, porque no está expresado en porcentaje, está expresado en la unidad, que sería la base de las razones, ¿no? Cuando en una razón tu resultado es 1, eso significa que es el 100%. Ok. Y como ya comentó Sara, no es estadísticamente significativo porque tiene .89 a 2 y eso nos incluye la unidad, que es el 1. Entonces, en algún punto esa diferencia no es diferencia porque son iguales, entonces no es estadísticamente significativo. Ahora voy a buscarles un ejemplo sobre el riesgo relativo y el valor de P. ¿Sí? Sí. Ya voy. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? No. Aclarar. Nuestro intervalo de confianza, por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, Uh-huh. es de 0.89 a 2.01. Uh-huh. Y la diferencia entre estos incluye el 1 y termina siendo como de 1, por lo tanto no se considera estadísticamente significativo, ¿verdad? Ajá. Pero A por otro... comparación del, Uh-huh. a comparación del ejemplo del menos 25, donde la diferencia es de 1.55 a 5.52 y la diferencia es mayor a 1, por lo que ya se considera significativamente. Exactamente. Okay. Gracias por entender lo último que no entendí. Y una disculpa por estarme tardando con esto. Y como comercial a todas las personas que nos están viendo, les imploramos que nos ayuden enviándonos sus dudas para que estas sesiones o estas transmisiones sean mucho más productivas, ¿no? ¿Qué ejemplo vamos a hacer? El de los fumadores. No, estoy viendo un ejemplo que es sobre personas que se infartan y la intervención percutánea contra la terapia médica. ¿Sí? Todavía no nos lo mandas, ¿verdad? No, porque esto está tardando así de que 1000 años. Entonces, se supone que ya se está enviando. Es un link. Y ahorita yo voy a cambiar la imagen que vamos a estar proyectando, o bueno, que vamos a estar mostrando a las personas que nos están viendo.
porque también algo importante es de cómo se representa de forma gráfica los intervalos de confianza, que yo creo que es lo más novedoso de esta sesión, porque usualmente creo que estamos más acostumbrados a interpretar valores de P. Y bueno, ahí está la tabla. No sé si ustedes ya tuvieron acceso a ella. ¿Sí? Los intervalos de confianza nos son muy útiles para los metaanálisis, porque en ellos pues hacemos un análisis estadístico cumulativo de pues todos los estudios que se incluyeron o comparando los estudios, y vemos así cómo pues se compara la significancia estadística de cada uno de ellos y si se apoya o no una de las intervenciones comparada con la otra. El intervalo de confianza, como tiene un punto de corte bien establecido, que sería el 1 para los ratios o las razones y el 0 para las medias y el otro tipo de medios de resumen, pues nos ayuda a determinar si podemos aceptar como mejor o como similar a veces también una intervención y no otra. Entonces el forest plot, que así se le llama a esta representación, que son como cajas, como gráficas de caja y bigote, donde en el punto que vemos en la gráfica, el punto representa al riesgo relativo, en este caso al hazard ratio o al odds ratio, y los bigotes o los brazos son el intervalo de confianza. Es diferente a una gráfica de caja y bigote, pero es la forma más sencilla en la que lo puedo equiparar, ¿no? En lugar de la caja donde tenemos las medidas de tendencia central, aquí solamente tenemos un punto donde se nos grafica el hazard ratio o el valor de la medida de resumen o de asociación que estamos investigando, y la extensión de los bracitos o de los bigotes serían solamente el intervalo de confianza. ¿Sí? Aquí en esta intervención, o más bien en esta investigación, lo que estamos viendo gráficamente es que la mayoría de los estudios o de las comparaciones que están haciendo favorecen a la terapia médica comparado con las intervenciones percutáneas en pacientes que sufrieron un infarto. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los hazard ratio, más bien favorecen al PCI, porque la mayoría de los hazard ratios están dentro de la terapia médica. Y eso es algo importante. Como estamos hablando de razón de daño o hazard ratio, si están más hacia el lado de la terapia médica, pues eso significa que tienen un daño mayor, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Pero ese no es el punto de lo que vamos a discutir. Aquí lo que vamos a discutir es los valores de P y cómo se representan desde el punto de vista gráfico. Aquí lo que estaban comparando es, por ejemplo, en los menores de 65 años contra los mayores de 65 años. En los mayores de 65 años, la intervención percutánea fue mejor que en los menores de 65 años, en donde la terapia médica fue mejor, ¿sí? Sin embargo, overall, en general, tomando en cuenta todas los parámetros que se estudiaron, o todos los factores relacionados que se estudiaron, en general, la terapia favorecida fue la terapia médica. Pero aquí me queda duda, ¿no? Tendríamos que leer el estudio, porque si tenemos un hazard ratio de 1.4, pónganle, en la terapia médica, este hazard ratio significa que ellos tuvieron una mayor mortalidad, ¿no? Sí, por el punto 4 indicaría que es mayor el riesgo, ¿no? De ellos. Sin embargo, no es estadísticamente significativo, si se dan cuenta. Pues toca la línea, los bracitos de la gráfica, entonces. Y bueno, también compararon hombres y mujeres. En las mujeres se morían más
terapia médica al parecer que con, no, más bien con el PCI que los hombres. Y de acuerdo a la clase funcional o a la clase de Killy más bien, Kimball, los que tenían 1 tenían un hazard ratio mayor a 1 y los que tenían de 2 a 4 pues tenían un hazard ratio menor de 1, ¿no? Y bueno, los valores de P para la mayoría eran no estadísticamente significativos, con excepción de el... No, El de en edad realidad fue el único que fue... no todos, ninguno era estadísticamente significativo, si se dan cuenta, porque el valor de P aquí lo están sacando de la diferencia entre, por ejemplo, mayores de 65, menores de 65, hombre, mujer. Solo es estadísticamente significativo entre los hombres, solo entre ellos, entre los menores de 65 años y ya. Todos los demás no son estadísticamente significativos. ¿Sí? Y bueno, espero que estos ejercicios sean de utilidad para las personas que nos están viendo y que no estemos generando más dudas. Si esto es así, espero que nos lo comenten y podamos tal vez retomar esto en una siguiente transmisión. Ya se nos está agotando el tiempo y pues hasta aquí pues ya revisamos todos los contenidos. La importancia de este módulo 5 es aprender a analizar y a interpretar estos datos para saber cómo interpretar un estudio, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tuvimos dudas porque lo más importante no es solamente ver los resultados, sino también leer a partir de qué obtuvimos estos resultados y de esta manera tener más claro si la información que se nos presenta es de buena calidad o no y cuál es el significado completo de esto dentro de la investigación. Y bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Repito, para las personas que nos ven en YouTube, envíen sus preguntas, déjenlas de comentarios. Para nosotros es muy útil saber cuáles son sus dudas porque así podemos ayudarlos a mejorar. Y bueno, sin más, yo me despido. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bye. Adiós. Denle manita real. Suscríbanse. Nos vemos. Bye. Adiós.